Entre 1910 y 1968, 61.480 personas entraron al hospital psiquiátrico La Castañeda, pero los registros oficiales nunca pudieron confirmar cuántas salieron vivas. Miles de expedientes desaparecieron misteriosamente antes de la demolición, y los que sobreviven cuentan historias que el gobierno mexicano prefirió enterrar junto con los edificios. La Castañeda fue el manicomio más grande de México. 33 pabellones conectados por túneles subterráneos. 58 años de operación ininterrumpida. Tratamientos que hoy serían considerados tortura sistemática en electroshocks sin anestesia, lobotomías en masa, terapia de coma insulínico, y un sótano en el pabellón 1 que permaneció sellado con cadenas y candados durante toda la operación del hospital. Un sótano que nadie pudo abrir durante la demolición de 1968 porque las llaves se habían perdido décadas atrás. En 2010, durante excavaciones para construcción de infraestructura en el antiguo terreno de La Castañeda, finalmente lograron acceder a ese sótano. Lo que encontraron obligó al gobierno a clausurar inmediatamente la excavación, confiscar todas las fotografías tomadas por los trabajadores y sellar nuevamente el acceso con toneladas de concreto. Ningún reporte oficial fue publicado. Ninguna explicación fue dada, y los 3 trabajadores que bajaron a ese sótano firmaron acuerdos de confidencialidad con amenazas de cargos criminales si hablaban. Uno de ellos, 42 años después, finalmente aceptó hablar conmigo, bajo condición de anonimato. Lo que me contó sobre lo que vio en ese sótano es posiblemente lo más perturbador que he escuchado en 5 años investigando terror mexicano. Y lo escucharás en este episodio. Hoy investigamos el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, conocido como las puertas del infierno, el lugar donde la psiquiatría mexicana cometió sus peores crímenes disfrazados de ciencia, donde miles de personas fueron torturadas, olvidadas y enterradas sin nombre, y donde, según testimonios de trabajadores actuales del centro médico que hoy ocupa parte del terreno, algo sigue habitando los túneles subterráneos que nunca fueron completamente sellados. En este episodio descubrirás la historia completa de La Castañeda, desde su inauguración pomposa en 1910 hasta su demolición apresurada en 1968. Analizaremos 5 casos documentados que van desde pacientes que sufrieron tratamientos inhumanos hasta el trabajador que vio lo que había en el sótano. Sellado en 2010, exploraremos por qué miles de expedientes médicos desaparecieron antes de la demolición y que estaban tratando de ocultar. Y revisaremos testimonios actuales de personas que trabajan en el terreno donde estuvo La Castañeda y experimentan cosas que la ciencia no puede explicar. Pero antes de continuar, una advertencia: en este episodio contiene descripciones extremadamente gráficas de procedimientos médicos que constituyen tortura. Contiene testimonios de sufrimiento humano real y documentado, y contiene información sobre el sótano sellado que posiblemente explica por qué el gobierno mexicano prefirió enterrar la verdad literalmente bajo toneladas de concreto. Si continúas escuchando, lo haces bajo tu propio riesgo. Esto es Expediente Paranormal. Soy Señor Pesadillas. Cada dato que escucharás está documentado en archivos históricos, expedientes médicos que sobrevivieron, testimonios verificables y reportes oficiales que conseguí mediante solicitudes de transparencia. Esta no es ficción. Esta es historia real de horror institucional que México intentó olvidar, pero que se niega a permanecer enterrada. Suscríbete si valoras investigación profunda y seria. Y ahora sí, crucemos las puertas del infierno y descubramos qué realmente sucedió en La Castañeda. El 1 de septiembre de 1910, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Manicomio General La Castañeda como parte de las celebraciones del centenario de la independencia de México. Fue uno de los proyectos arquitectónicos
más ambiciosos de su gobierno. 300.000 metros cuadrados de terreno, en lo que entonces era la periferia de la Ciudad de México, específicamente en la zona de Mixcoac. El complejo había costado 2.300.000 pesos de la época, una fortuna absolutamente astronómica. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Porfirio Díaz, hijo, y se inspiró en los mejores hospitales psiquiátricos de Europa y Estados Unidos. 33 pabellones separados, cada uno especializado en diferentes categorías de enfermedades mentales, según la clasificación psiquiátrica de principios del siglo XX. Había pabellones para melancólicos, para maníacos, para dementes, para epilépticos, para alcohólicos, para sifilíticos, para criminales alienados, para pacientes tranquilos y para pacientes violentos. Todos los pabellones estaban conectados entre sí mediante un elaborado sistema de túneles subterráneos que permitía el movimiento de pacientes, personal y suministros, sin necesidad de exponerlos al exterior. Esta red de túneles tenía más de 3 kilómetros de longitud total y eventualmente se convertiría en el aspecto más temido y misterioso de todo el complejo. La inauguración fue espectacular. Porfirio Díaz dio un discurso de 40 minutos hablando de modernidad, progreso científico, humanización del tratamiento de enfermos mentales. Mostró las instalaciones a dignatarios extranjeros que estaban en México para las celebraciones del centenario. Les enseñó los talleres de terapia ocupacional, donde pacientes aprenderían carpintería, costura, jardinería. Les mostró el pequeño teatro, donde se presentarían obras. Les mostró los comedores amplios, los dormitorios con camas individuales, los jardines extensos, diseñados para paseos terapéuticos. Lo que no les mostró fueron los sótanos. Específicamente, no les mostró el sótano del pabellón 1, que según planos arquitectónicos originales, tenía 3 niveles subterráneos. Nadie preguntó para qué se necesitaban 3 niveles de sótanos en un pabellón de hospital. Y Porfirio Díaz nunca lo explicó. Los primeros meses de operación parecían cumplir la promesa. Los pacientes iniciales, aproximadamente 250, recibían comida regular 3 veces al día. Dormían en camas individuales con sábanas limpias. Participaban en actividades terapéuticas. Había música. Los domingos había misas para quienes quisieran asistir. Los doctores, muchos educados en Europa, aplicaban las técnicas más modernas de la época. Pero en noviembre de 1910, apenas 2 meses después de la inauguración, comenzó la Revolución Mexicana, y todo cambió. El caos de la revolución llenó la Castañeda. Familias que huían de la violencia y no podían cuidar a sus enfermos, los internaban ahí. Soldados que habían desarrollado lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático eran encerrados ahí. Mujeres que habían sido violadas y que la sociedad consideraba locas por el trauma eran internadas ahí. Campesinos que habían perdido sus tierras y tenían crisis nerviosas eran arrojados ahí. Para 1915 había 1.500 pacientes. Para 1920, 2.000. Para 1930, 3.200. El hospital, diseñado para máximo 1.300 pacientes, ahora albergaba más del triple de su capacidad. Los pacientes comenzaron a dormir en pasillos, luego en el suelo de los comedores, luego 3 o 4 compartiendo camas diseñadas para una persona. La comida se volvió insuficiente. Los baños colapsaban constantemente por sobrecarga. Las condiciones higiénicas se deterioraron hasta niveles deplorables. Los brotes de tuberculosis, tifoidea y otras enfermedades infecciosas se volvieron rutinarios. Y los tratamientos, esos tratamientos modernos y humanitarios que Porfirio Díaz había prometido, se transformaron en algo completamente diferente. El electroshock llegó a la Castañeda en 1943. La terapia electroconvulsiva había sido desarrollada en Italia en 1938 por los doctores Ugo Sorletti y Lucio Vinia. La teoría era que inducir convulsiones mediante descargas eléctricas al cerebro podía aliviar síntomas de depresión severa y esquizofrenia. En hospitales de países desarrollados,
Se aplicaba con anestesia general, relajantes musculares, para prevenir fracturas durante las convulsiones, y consentimiento informado del paciente o su familia. En la Castañeda, se aplicaba sin absolutamente nada de eso. Los expedientes médicos que sobreviven, específicamente los que están archivados en el Centro de Documentación de Historia de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, documentan el procedimiento con detalle clínico frío. El paciente era llevado a la sala de electroshock, generalmente a la fuerza si resistía. 4 enfermeros lo sujetaban mientras lo ataban a una camilla de metal con correas de cuero en muñecas, tobillos, pecho y frente. Le colocaban un trozo de goma dura entre los dientes para prevenir que se mordiera la lengua durante la convulsión. Y entonces aplicaban la descarga eléctrica directamente a las sienes mediante electrodos metálicos. La descarga duraba entre 1 y 3 segundos. El voltaje era de 110 a 150 voltios. No había control preciso. No había medición de cuánta corriente realmente atravesaba el cerebro. Simplemente conectaban los electrodos y presionaban el botón. El efecto era inmediato y aterrador. El cuerpo entero del paciente se arqueaba violentamente hacia arriba. Los músculos se contraían con tal fuerza que frecuentemente causaban fracturas de vértebras, costillas y dientes. Los pacientes que estaban conscientes al inicio del procedimiento gritaban. Los que ya habían pasado por esto antes rogaban. Los que no podían hablar por alguna condición preexistente hacían sonidos inhumanos de terror puro. Después de la convulsión, que duraba típicamente entre 30 y 60 segundos, el paciente quedaba inconsciente o en estado de confusión severa. Cuando despertaba, no sabía dónde estaba. No reconocía a las personas alrededor. No recordaba su propio nombre. Esta amnesia temporal duraba horas o días. Y esto no se hacía una vez. Se hacía en series, en 10 sesiones, en 20 sesiones. Los expedientes documentan casos de pacientes que recibieron más de 50 electroshocks a lo largo de meses o años. Cada sesión borrando un poco más de memoria, destruyendo un poco más de función cognitiva, dejando daño acumulativo en el tejido cerebral. Un expediente específico que revisé personalmente en el archivo de la UNAM documenta el caso de Elena Ramírez Soto, 42 años, internada en marzo de 1952 por depresión severa después de la muerte de sus 2 hijos en un accidente. Su expediente indica que recibió 24 sesiones de electroshock entre marzo y agosto de 1952. Las notas médicas documentan que después de la sesión número 18, ya no recordaba que había tenido hijos. Después de la sesión 24, no recordaba su propio nombre y había perdido completamente la capacidad de hablar en oraciones coherentes. El expediente registra esto como tratamiento exitoso porque ya no mostraba síntomas de depresión. Técnicamente correcto. Ya no estaba deprimida porque ya no era capaz de sentir ninguna emoción compleja. Habían destruido suficiente tejido cerebral que la persona que había sido Elena Ramírez simplemente dejó de existir. Pero el electroshock no era el único tratamiento brutal. También estaba la insulinoterapia, oficialmente llamada terapia de coma insulínico. Este procedimiento había sido desarrollado en 1927 por el psiquiatra austriaco Manfred Sackl y se basaba en una teoría completamente infundada de que inducir comas podía resetear el cerebro de pacientes esquizofrénicos. El procedimiento consistía en inyectar al paciente con dosis masivas de insulina, típicamente entre 100 y 200 unidades, que reducían sus niveles de azúcar en sangre a niveles peligrosamente bajos. El paciente entraba en shock hipoglucémico. Comenzaba a sudar profusamente, temblaba incontrolablemente, tenía convulsiones y finalmente caía en coma. El paciente permanecía en coma durante 1 hora, a veces 2, a veces 3. Durante este tiempo su cerebro estaba siendo privado de glucosa, su única fuente de energía. Las células cerebrales comenzaban a morir y entonces
Cuando los doctores consideraban que había pasado suficiente tiempo, administraban glucosa por vía intravenosa o mediante sonda gástrica para revivir al paciente. Algunos pacientes no despertaban, habían estado en coma demasiado tiempo y el daño cerebral era irreversible. Otros despertaban pero con déficits cognitivos permanentes, pérdida de memoria, dificultad para hablar, incapacidad para caminar, ceguera, sordera. Y esto se consideraba aceptable, porque el objetivo no era curar al paciente. El objetivo era volverlo dócil, manejable, que no causara problema. Un expediente de 1956 documenta a Roberto Fuentes Mendoza, 32 años, profesor de primaria, internado por episodios psicóticos después de presenciar un asalto violento en su escuela. Recibió 30 sesiones de insulinoterapia durante 6 meses. Después de la sesión número 23, cayó en coma y no despertó durante 4 días. Cuando finalmente recobró conciencia, había perdido completamente la capacidad de leer, escribir o hacer operaciones matemáticas básicas. Un hombre que había sido profesor ahora no podía reconocer números. El expediente médico registra esto como efecto secundario aceptable y continúa el tratamiento. Roberto recibió 7 sesiones más antes de que finalmente lo dieran de alta y lo enviaran con su familia. Su hermana lo recogió, pero no reconoció al hombre que le entregaron como su hermano. Era un cascarón vacío que necesitaba ayuda para comer y vestirse. Murió 3 años después de neumonía, incapaz de cuidarse a sí mismo. Y luego estaban las lobotomías, el procedimiento más brutal, más irreversible y más destructivo que se practicó en la Castañeda. La lobotomía prefrontal fue desarrollada por el neurólogo portugués Igas Manés en 1935. Consistía en cortar las conexiones neurales entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. La teoría era que esto podía aliviar síntomas de enfermedades mentales severas. En realidad, lo que hacía era destruir la personalidad del paciente. En la Castañeda se popularizó una variante particularmente brutal, llamada lobotomía transorbitaria, desarrollada por el psiquiatra estadounidense Walter Freeman. El procedimiento era simple y aterrador. Se insertaba un instrumento similar a un picahielo a través de la cuenca del ojo, perforando el hueso delgado que separa la órbita ocular del lóbulo frontal. Luego se movía el instrumento de lado a lado, cortando literalmente el tejido cerebral. Todo el procedimiento tomaba entre 5 y 10 minutos. No requería quirófano. Se podía hacer en una oficina común y frecuentemente se hacía con anestesia mínima o sin anestesia. Los expedientes no documentan exactamente cuántas lobotomías se realizaron en la Castañeda. Muchos registros de este procedimiento específico desaparecieron antes de la demolición, pero testimonios de enfermeras que trabajaron ahí en las décadas de 1950 y 1960 hablan de docenas, posiblemente cientos de procedimientos. Una enfermera llamada Marta Gutiérrez, 87 años, cuando la entrevisté en 2023, me describió presenciar una lobotomía en 1959. El paciente era un hombre joven, 25 o 26 años, que había sido internado por comportamiento violento. Le aplicaron electroshock para sedarlo. Luego lo sentaron en una silla común de madera. El doctor insertó el instrumento a través de su ojo derecho, mientras 2 enfermeros sostenían su cabeza. El paciente estaba consciente y gritaba. Escuché los gritos, me dijo Marta. Escuché el sonido del metal contra hueso. Y escuché cuando el doctor dijo, listo, como si hubiera cambiado una llanta de auto. Después el paciente ya no gritaba, ya no hablaba, solo se quedaba sentado mirando al frente con los ojos vacíos. Y el doctor escribió en su expediente mejoría significativa. Marta Gutiérrez renunció 2 semanas después de presenciar ese procedimiento. No pudo continuar trabajando en un lugar donde eso se consideraba medicina. Estas eran las realidades de la Castañeda, no eran secretos. Estaban documentadas en expedientes médicos. Estaban descritas en reportes oficiales. Todo el mundo sabía. Y nadie hacía nada porque
Los pacientes psiquiátricos en esa época no tenían derechos, no tenían voz, no tenían quien los defendiera, pero había algo más en la Castañeda, algo más allá del maltrato institucional y los tratamientos brutales, algo que pasaba en los túneles subterráneos y especialmente en el sótano sellado del pabellón 1, algo que los expedientes médicos no documentaban porque no tenía explicación médica. El 25 de octubre de 1910, apenas 2 meses después de la inauguración, murieron 3 enfermeras en circunstancias nunca explicadas. Este fue el primer incidente que estableció la reputación siniestra de la Castañeda. Las enfermeras eran María del Carmen Sánchez, 23 años, Josefina Martínez, 27 años, y Guadalupe Torres, 31 años. Trabajaban turno nocturno en el pabellón 9, designado para mujeres con demencia. La noche del 24 de octubre hicieron sus rondas normales a las 10. Todo estaba en orden. A las 2 de la madrugada, una paciente comenzó a gritar, pidiendo ayuda. Una enfermera de un pabellón cercano escuchó y fue a investigar. Encontró el pabellón 9 en silencio absoluto. Todas las pacientes despiertas, pero calladas, mirando fijamente hacia la puerta de la oficina de enfermeras. La enfermera abrió esa puerta y encontró a las 3 enfermeras muertas en el piso. No había señales de violencia. No había sangre, simplemente estaban muertas, ojos abiertos mirando al techo. Las autopsias fueron inconcluyentes. Los corazones habían dejado de latir sin razón identificable. No había veneno, no había trauma. La conclusión oficial fue muerte por causas naturales simultáneas, posiblemente envenenamiento por gas de lámparas de queroseno. Pero las pacientes contaron otra historia. Varias insistieron que habían visto algo entrar a esa oficina antes de las muertes. Algo oscuro que se movía extraño. Y habían escuchado voces que no sonaban humanas. Una paciente, Rosa Delgado, insistió hasta su muerte años después que había visto una figura que parecía humana, pero que se movía de manera imposible, como si sus articulaciones funcionaran al revés. El incidente fue investigado brevemente y archivado. Pero desde esa noche, nadie quería trabajar turno nocturno en el pabellón 9, y las enfermeras que aceptaban el turno frecuentemente renunciaban. Después de pocas semanas, reportando sonidos extraños en los túneles que conectaban los pabellones, pasos cuando no debía haber nadie ahí, puertas que se abrían solas, y una sensación constante de ser observadas por algo que preferían no ver. En 2019, la doctora Patricia Morales, investigadora de historia médica de la UNAM, consiguió acceso a archivos que habían permanecido sellados desde 1968. Dentro encontró cientos de cartas escritas por pacientes a sus familias. Cartas que nunca fueron enviadas. Cartas que fueron interceptadas por la administración y archivadas sin ser leídas. La doctora Morales me concedió una entrevista en agosto de 2024 y me mostró algunas de estas cartas. Son documentos desgarradores que revelan el sufrimiento real de personas reales que confiaron en que ese lugar las ayudaría. Una carta fechada marzo de 1952, escrita por Elena Gutiérrez, internada por depresión posparto, dice: Ann, por favor vengan por mí. A lo que hacen, aquí no es medicina. Nos atan a las camas durante días. El agua está sucia. La comida tiene gusanos. Anoche, escuché gritos que venían de los túneles abajo de este pabellón. Gritos que no sonaban humanos. Una enfermera me dijo que si seguía preguntando, me llevarían al sótano del pabellón 1. Dijo que nadie regresa del sótano del pabellón 1. Por favor vengan por mí, antes de que sea demasiado tarde. Otra carta, mayo de 1958, de un hombre llamado Arturo Ramírez. Ya no sé cuánto tiempo llevo aquí. Dicen que 3 meses, pero siento que han sido años. Me aplicaron algo que llaman electroshock. No puedo describir el dolor. Es como si te quemaran vivo desde adentro. No puedo recordar el nombre de mi esposa. No puedo recordar dónde vivía. Cada vez que pregunto algo me amenazan con más electroshocks. Ayer vi a un hombre después de su tratamiento. No podía caminar ni hablar. Solo lloraba y babeaba. Los doctores dijeron
que era un éxito. Si esto es éxito, prefiero estar muerto. Y una tercera carta, sin fecha pero presumiblemente de principios de los 60, firmada solo como Emen. Tengo que escribir esto antes de que me hagan olvidar. Hay algo en los túneles subterráneos, algo que no es humano. Lo he visto 3 veces durante traslados nocturnos. Es alto, extremadamente delgado. Se mueve de manera extraña. Los enfermeros nunca dicen nada, pero sé que ellos también lo ven, porque se apresuran cuando caminamos por los túneles. Anoche escuché a alguien gritar en el túnel principal. Los gritos duraron varios minutos y luego pararon abruptamente. Esta mañana, un paciente del pabellón 7 no apareció para el desayuno. Dijeron que había sido dado de alta, pero vi su ropa ensangrentada en el cuarto de lavandería. Nadie habla de lo que pasa en los túneles, pero todos lo saben. La doctora Morales encontró más de 300 cartas similares. Intentó investigar más profundamente. Consultó planos arquitectónicos originales y descubrió que los túneles eran mucho más extensos de lo documentado oficialmente. Había secciones enteras que no aparecían en planos, pero que aparecían mencionadas en reportes de mantenimiento. Túneles que iban más profundo de lo arquitectónicamente necesario. Habitaciones subterráneas sin propósito claro. Intentó conseguir acceso a esos túneles. La mayoría fueron sellados con concreto durante construcción del centro médico en los 70. Sus solicitudes de acceso fueron negadas repetidamente. En marzo de 2020, dejó abruptamente su investigación. Cuando la contacté en 2024, aceptó hablar solo con condición de anonimato de ubicación. Me dijo, hay cosas en esos archivos que no deberían existir. Fotografías de experimentos sin justificación científica. Expedientes de procedimientos que solo puedo describir como tortura sádica, disfrazada de investigación médica, y las cartas. Tantas cartas de personas rogando ayuda que nunca llegó. Dejé la investigación porque empecé a soñar con ellos. Los veía en mis sueños, rogándome que contara su historia. Luego, empecé a escucharlos despierta, voces susurrando mi nombre cuando trabajaba sola en el archivo. Sombras en mi visión periférica. Un día encontré una carta nueva en mi escritorio que no estaba ahí la noche anterior. Estaba escrita con mi letra, pero yo no la escribí. Decía, no debes estar aquí. Ellos no quieren ser recordados. Vete ahora. Esa fue mi última semana en esos archivos. En junio de 2021, un explorador urbano conocido como Urban Ghost Thames consiguió acceso no autorizado a una sección de túneles que todavía existe debajo del estacionamiento del centro médico. Su nombre real es Daniel Cortés, 28 años, ingeniero civil. Documentó la exploración con cámaras, GoPro y audio profesional. Entró a través de una tubería de drenaje que conecta con la red antigua. Los primeros 30 minutos de video muestran túneles de ladrillo en condiciones sorprendentemente buenas. A las 12:15 de la mañana, encontró una puerta de metal pesado, oxidada. Con un candado forzado la empujó y entró. La habitación era cuadrada, 5 metros por lado. Paredes de azulejo blanco, muchos rotos. En el centro, había una camilla de metal con correas de cuero todavía atadas. Y en las paredes, había cientos de marcas grabadas en el azulejo. Líneas verticales agrupadas de 5 en 5, como contando días. Daniel contó más de 1200 marcas. En la esquina, encontró objetos personales cubiertos de polvo en zapatos, docenas de pares, anteojos en relojes oxidados, y libretas donde pacientes habían escrito. Una decía día 47 en el sótano. Ya no sé por qué me trajeron aquí. Solo sé que cada noche escucho a alguien caminar afuera, pasos arrastrando algo pesado, y a veces la puerta se abre. Entonces veo algo que no puedo describir sin perder la cordura que me queda. Daniel decidió explorar más allá. Había otro túnel que se extendía hacia oscuridad. Comenzó a caminar. 10 minutos después, su audio capta pasos viniendo desde adelante, pasos que se acercaban. Daniel se detuvo. Apuntó su linterna. No vio nada, pero los pasos continuaban, y entonces grita. En el video, apenas visible por una fracción de segundo,
Hay algo, una figura alta, extremadamente delgada, parada en mitad del túnel. Donde debería estar su cara solo hay oscuridad. Daniel corrió. El audio captura su respiración pesada, pasos en agua, objetos cayendo. Corrió 7 minutos sin parar hasta salir. Subió el video 3 días después. Casi 2 millones de vistas. Pero Daniel nunca volvió. Me mostró el material sin editar. 2 horas completas. Me dijo, lo que vi no era humano, sé cómo suena. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que sentí cuando me miró. No tenía ojos visibles, pero sabía que me estaba mirando. Y supe que si no corría, nunca saldría. En febrero de 2010, durante excavaciones para infraestructura en el antiguo terreno de la Castañeda, finalmente accedieron al sótano que había permanecido sellado. Entrevisté a uno de los 3 trabajadores que bajó. Aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto. Le llamaremos Luis. Luis tiene ahora 62 años. En 2010, trabajaba para una constructora contratada por el gobierno. Su equipo estaba excavando para cimientos de expansión del centro médico. Encontraron una estructura de concreto enterrada. Era la entrada al sótano del antiguo pabellón 1. La puerta de acero estaba sellada con cadenas y candados completamente oxidados. Nadie tenía llaves. Decidieron cortar los candados con soplete. Luis y otros 2 trabajadores bajaron con linternas y equipos de seguridad. El sótano tenía 3 niveles conectados por escaleras estrechas. El primer nivel parecía almacén. El segundo nivel tenía habitaciones pequeñas con puertas de metal. El tercer nivel, el más profundo, tenía una sola habitación grande. Y en esa habitación encontraron algo que Luis no puede olvidar 14 años después. Me mostró fotografías que tomó con su celular antes de que se las confiscaran. Las imágenes están borrosas, pero muestran suficiente. Había cuerpos en docenas de cuerpos, esqueletos completos y parciales amontonados contra las paredes. Algunos todavía tenían ropa deteriorada, otros tenían cadenas. En las paredes había mensajes grabados, cientos de mensajes, nombres en fechas, en súplicas de ayuda. Luis leyó algunos antes de que su supervisor lo sacara a la fuerza. Un mensaje decía: mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 23 años. Me trajeron aquí en 1955. Por favor, díganle a mi madre que no estoy loco. Por favor, díganle que la amo. Otro decía: han pasado 62 días. Ya no hay comida, ya no hay agua. Puedo escuchar a otros muriendo en habitaciones vecinas. Nadie viene. Nadie nos escucha. Vamos a morir aquí y nadie sabrá. Luis me dijo que contó al menos 40 esqueletos en esa habitación, pero había más habitaciones selladas que no abrieron. Su supervisor lo sacó, confiscó su celular, le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad y le dio 10,000 pesos en efectivo. Le dijeron que si hablaba, enfrentaría cargos criminales por robo de propiedad federal. Refiriéndose a las fotografías, la excavación fue clausurada inmediatamente. Sellaron el acceso con toneladas de concreto. No hubo reporte oficial, no hubo investigación forense. Los cuerpos siguen ahí. Luis todavía tiene pesadillas. Sueña con los mensajes en las paredes, con las voces que imagina pidiendo ayuda, que nunca llegó, con las familias que nunca supieron qué pasó con sus hijos, hermanos, padres internados en la Castañeda, que simplemente desaparecieron. ¿Por qué el gobierno selló esa habitación sin investigar? Es obvio. Porque lo que encontrarías confirmaría que la Castañeda no solo maltrataba a pacientes con tratamientos brutales, los hacía desaparecer, los encerraba en sótanos y los olvidaba hasta que morían de hambre y sed. Y eso no es maltrato médico. Eso es asesinato en masa. En la actualidad, parte del terreno donde estuvo la Castañeda es ocupado por el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Trabajadores de ese hospital reportan experiencias extrañas, especialmente en los niveles de sótano que conectan con los túneles antiguos. Entrevisté a una enfermera llamada Mónica Hernández, que trabaja a turno nocturno. Me contó que regularmente escucha pasos en pasillos vacíos, puertas de áreas restringidas que aparecen abiertas cuando deberían estar con llave
y voces. Siempre voces susurrando que no logra entender, pero que sabe que piden algo. Un guardia de seguridad, llamado Jorge Ramírez, me dijo que se niega a entrar solo a ciertas secciones del sótano. En 2022, estaba haciendo su ronda a las 3 de la madrugada, cuando escuchó gritos que venían de un área sellada, gritos que sonaban como docenas de personas al mismo tiempo. Llamó a otro guardia. Cuando llegaron juntos, los gritos se detuvieron abruptamente. Intentaron abrir la puerta del área sellada, pero está soldada permanentemente. El personal de mantenimiento tiene instrucciones explícitas de trabajar en parejas en los sótanos. Nunca solos. Nadie explica oficialmente por qué, pero todos los que trabajan ahí lo saben. Después de 6 meses investigando, entrevisté 23 personas. Hay patrones innegables. Patrón 1 en los túneles subterráneos. Todos los testimonios más perturbadores mencionan los túneles. Las enfermeras muertas en 1910 reportaron sonidos en túneles. Las cartas de pacientes mencionan algo en los túneles. Daniel vio algo ahí. Luis encontró los cuerpos en el sótano más profundo. Los trabajadores actuales escuchan cosas en las secciones que conectan con túneles antiguos. Patrón 2. Han desapariciones sistemáticas. Revisando registros de admisión versus alta y defunción, hay discrepancias masivas. Miles de pacientes que aparecen admitidos, pero nunca aparecen siendo dados de alta ni en certificados de defunción. Simplemente desaparecen del registro. Los cuerpos que Luis encontró en el sótano sellado probablemente explican algunas de esas desapariciones, pero había más habitaciones selladas que no abrieron. Patrón 3. Han tratamientos como tortura. Los expedientes muestran que electroshock, insulinoterapia y lobotomía se aplicaban frecuentemente como castigo, no como tratamiento médico legítimo. Paciente se niega a cooperar en electroshock. Paciente cuestiona autoridad en insulinoterapia. Paciente intenta escapar en lobotomía. No era medicina. Era control mediante destrucción sistemática. Patrón 4. En silencio oficial. Cuando la Castañeda fue demolida en 1968, no hubo ceremonia ni comunicado extenso. Cerraron, trasladaron pacientes, demolieron. Archivos fueron fragmentados y distribuidos. Algunos desaparecieron. Es como si alguien quisiera asegurarse de que lo olvidáramos lo más rápido posible. Los escépticos argumentan que todo se explica con maltrato institucional en época donde derechos de pacientes psiquiátricos no existían. Las muertes eran negligencia encubierta. Los sonidos en túneles eran ratas y tuberías. Lo que Daniel vio era sombra y miedo en espacio claustrofóbico. Pero, ¿cómo 3 enfermeras mueren simultáneamente sin causa identificable? ¿Por qué cientos de pacientes, durante décadas, describen independientemente algo similar en túneles? ¿Cómo explicas los cuerpos en el sótano sellado? ¿Y por qué el gobierno los dejó ahí sin investigación forense? Y la pregunta más perturbadora en sí, todo era solo maltrato médico. ¿Por qué 60 años después, el gobierno todavía niega acceso a túneles restantes? ¿Qué más hay en esos túneles que requiere permanecer sellado? 61.480 personas pasaron por la Castañeda. 19.000 murieron oficialmente, pero testimonios de trabajadores finales sugieren que el número real fue Mayo R, porque había cuerpos no registrados, pacientes sin familia, indigentes. ¿Qué pasó con ellos? Los cuerpos que Luis encontró sugieren que muchos fueron simplemente encerrados en sótanos y olvidados hasta morir. La Castañeda fue demolida en 1968. A la fachada principal fue trasladada a Meca Meca, donde puedes visitarla. El resto fue destruido. Sobre el terreno se construyó el centro médico que abrió años antes de la demolición final. Y según trabajadores actuales, algo sigue ahí. En los túneles que nunca fueron completamente sellados, en las secciones de sótano, que conectan con la estructura antigua. Algo que hace que luces parpadeen, puertas se abran, voces susurren. Algo que no desapareció con los ladrillos. Necesito escuchar tu experiencia. ¿Conoces a alguien que estuvo internado o trabajó en la Castañeda?
¿Has visitado la fachada en Amecameca? ¿Trabajas en el centro médico y has experimentado algo inexplicable? Déjamelo en comentarios. Cada testimonio cuenta. Si esta investigación te impactó, suscríbete. Cada domingo investigo terror real mexicano con profundidad y evidencia. Cada miércoles publico testimonios nocturnos. Próximo domingo investigo la isla de las muñecas. ¿Por qué don Julián realmente colgó 1000 muñecas en los árboles que encontraron cuando dragaron el canal donde murió ahogado? ¿Y por qué los guardabosques actuales de Xochimilco se niegan a quedarse en la isla después de las 6 de la tarde? Soy señor Pesadillas. Esto fue Expediente Paranormal número 5, Hospital Psiquiátrico La Castañeda. Las puertas del infierno que México prefiere olvidar. Y si alguna vez visitas el centro médico, evita los sótanos, especialmente las secciones marcadas solo personal autorizado. Porque según trabajadores actuales, hay razones específicas por las que esas áreas permanecen restringidas y no tienen nada que ver con seguridad estructural. Los túneles todavía están ahí, sellados, pero ahí, y lo que habita en ellos no necesita puertas abiertas para hacer sentido. Solo necesita que lo recuerdes. Solo necesita que sepas que 61.480 personas sufrieron y muchas nunca tuvieron oportunidad de contar su historia. Hasta la próxima investigación. Y nunca olvides que las historias más aterradoras son aquellas que realmente sucedieron.